en esta tarde. Muchas personas podrían decir y comenzar a explicarse, hermano, y a preguntarse que por qué se ha dado este caso. Y muchas personas se preguntarían por qué se está dando este caso en Estados Unidos y qué es lo que está sucediendo con esta nación. Bendito sea el Señor. Muchas son las cosas que podríamos decir acerca de por qué estos juicios en Estados Unidos. Pero hay una palabra específica que yo quiero resaltar, hermano, no simplemente en esta nación que está bajo los juicios de Dios, sino de otras naciones que cayeron bajo los juicios de Dios y de otras que van a caer también. Nosotros tenemos en la historia de la humanidad y en la historia bíblica, hermano, de pueblos y naciones que cayeron bajo los juicios de Dios, y todos ellos, no hay otra pregunta, ni hay otra respuesta para la interrogante que el hombre se pueda preguntar de que por qué X nación, que por qué X peligro han caído sobre naciones, por qué la ira de Dios se ha derramado sobre X pueblo, sobre X nación. La respuesta a todo interrogante es que esa nación, que ese pueblo, que ese continente, que ese presidente, que ese pueblo le dio la espalda al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, que tiene dominio arriba, y aunque ha sido ignorado por muchas naciones, y aunque está siendo ignorado por los hombres poderosos de la tierra, él todavía está sentado en su trono, como lo vio Isaías, con su falda que llenaba en el templo. Sus ojos ven a los hombres, su párpado examinan, como dice el libro de los Salmos. Oh, gloria al Señor. Nosotros conocemos la historia del libro de Israel, hermanos. Una nación, hermano, en el libro de Juan leía yo en estos días cuando iban, hermano, cuando Pilato estaba tratando de soltar a Jesús, porque el mismo Pilato se llenó de miedo y tenía temor de condenar, hermano, porque la ley judicial enseña que es mejor soltar a un culpable y no condenar a un inocente. Y él quería soltar a Jesús, pero vemos como el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo judío grita y dice: ese no es nuestro rey, ese no es nuestro rey, echarle fuera y crucificarle. Y le dieron la espalda a Dios. Y luego vemos en la historia como en el año 60 Vespasiano rodea a Jerusalén y después se lo deja para irse a ser emperador a su hijo Tito, y como esta ciudad masacrada y este pueblo dispersado hasta el 1000 y pico, cuando entonces los judíos comienzan a establecerse como nación en el 1000 y pico muy avanzado. Bendito sea el Señor, porque ellos le dieron la espalda a Dios, y porque la religión de aquel entonces era una religión muerta, hermano, que la misma religión que profesaba conocer a Dios, cuando el mismo Hijo de Dios se manifiesta, no conocieron ni reconocieron al Hijo de Dios. Ellos mismos que decían que tenían a Dios por rey sobre ellos, cuando el Hijo de Dios se manifiesta, ellos mismos dicen: este no es nuestro rey. Y este es el caso de Estados Unidos. Nosotros podríamos comenzar a hablar de invasiones que Estados Unidos le ha hecho a pueblo y ha masacrado gente, pero ese no es el punto, simplemente por la cual la ira de Dios se va a derramar sobre ellos. Nosotros podríamos hablar ahora mismo de Estados Unidos, después de ser una nación, hermano, dependiente de Dios, después de ser una nación, hermano, que su constitución estaba afianzada y que ellos tomaron como fundamento para su constitución los 10 mandamientos, la Biblia, la palabra del Señor. Luego vemos, hermano, cómo Estados Unidos, hermano, desde el 1962 al 1982, hermano, sacaron a Dios de Estados Unidos, sacaron a Dios de las escuelas. El Estado se volcó en contra de Dios y lo sacó del Parlamento, lo sacó, hermano, siendo institución que ellos podían sacarla. En Estados Unidos hay lugares de prostíbulo, hermano, declarados, como existen en otros lugares, pero allí está el centro de Hollywood, el escenario del diablo, de Satanás, para promover la pornografía, la violencia, el sexo, el atraco, toda la malicia y todo pecado, todo lo que Dios ha dicho que no se haga. Hollywood se ha proclamado como el escenario de Satanás para promover toda la pornografía del mundo. Está en Estados Unidos. Allí están las revistas Playboy y todas esas revistas de sexo y de pornografía
geografía. ¿Por qué Estados Unidos cae en esto? Desde 1962 a 1982 vemos que en 20 años echaron a Dios fuera de las escuelas, echaron a Dios fuera del Estado. Primeramente empezó en 1962 cuando decretaron, hermano, una ley, la decretaron y dijeron que en Estados Unidos era inconstitucional, o sea, que era en contra de la Constitución, era ilegal la oración a Dios en las escuelas. En Estados Unidos era un país que en las escuelas, hermano, se oraba antes de iniciar una clase, antes de iniciar la clase en las escuelas universidades, se oraba y se decretó una ley que era prohibido, anticonstitucional, hermano, inconstitucional la oración en las escuelas. Luego vemos en el 1973, cuando ahí mismo un año después se prohíbe y se le da curso a lo que es la prohibición de la lectura bíblica. Hermano, se prohibía, usted sabe lo que es prohibir, un país que dependía de Dios, hermano, prohibir que la palabra de Dios sea leída. Usted sabe lo que es un país prohibir que en sus escuelas, hermano, la palabra de Dios sea leída. Luego ahí mismo en el 1980 decretan una ley que exhibir los mandamientos en público, hermano, era inconstitucional. En otras palabras, vi por las noticias y por el periódico salía, hermano, cómo se tiraban las autoridades de Estados Unidos a desbaratar los murales que había palabra de Dios, a desbaratar en los lugares, en los parques, en los patios de las escuelas, en los patios de la universidad, donde quiera que había un letrero que mencionaba algo de los mandamientos de Dios, lo desbarataban porque era anticonstitucional. Y en el 1982 por fin terminan de sacar a Dios de su contorno cuando decretan la ley que era prohibido enseñar la creación en las escuelas. Y usted dice, ¿qué significa esto? Que era prohibido, en Estados Unidos es prohibido enseñarle a los niños en las escuelas o en la universidad que Dios creó al mundo, sino que lo que ellos enseñan es la evolución, lo que la filosofía de este tiempo ha inventado. Y yo quiero decirles que los filósofos de este tiempo, hermanos, desde 1800 para adelante, es que comienzan en su gran mayoría y surgen los grandes filósofos que comienzan a tener auge con su filosofía del ateísmo. Pero los grandes filósofos antiguos del imperio griego, ninguno eran ateos, sino que al contrario eran politeístas, creían en muchos dioses, porque solamente en una mente como en este tiempo engañada y entenebrecida por Satanás puede caber la idea de que Dios no existe. En el 1982 tiran la ley decretada de que es prohibido enseñarle que Dios creó al mundo. Le dieron la espalda a Dios. Y nosotros vemos que no tan solo se quedan ahí, sino que entonces ahora salen por las noticias internacionales que en Estados Unidos se enseña la magia blanca, la magia negra, se enseña satanismo, hermano, públicamente en las escuelas. Hay materia de satanismo conforme han publicado centros de noticias mundiales. Y ahora está de moda, bendito sea el Señor, pues están vendiendo diferentes libros satánicos de satanismo que promueven, hermano, el satanismo. Y usted ve los centros de noticias, por ejemplo, ahí está el caso de Primer Impacto y todos esos centros noticieros, hermano, que después de dar noticias, ellos vienen y ponen a un satánico a leer el horóscopo, hermano, a consultar a Satanás, porque la gente no entiende que detrás de todas estas cosas, todo el que no sirve a Dios, sirve al diablo. Todo aquel que no rinde culto a Dios de una forma u otra, con el pecado está obedeciendo a la voluntad de Satanás. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos un Estados Unidos que legaliza el aborto. Yo quiero que usted preste atención, hermano, porque yo traigo una palabra en esta tarde y no quiero que se me confunda. Tengo una palabra que Dios la puso en mi corazón. Y luego vemos en Estados Unidos el que pisa el huevo de un águila, el hombre que descubren que rompió el huevo de un águila, le ponen una multa de $10,000. Pero entonces en Estados Unidos es legal el aborto. Una muchacha de 3 meses de embarazo, 4 o 5 meses de embarazo, ir a un lugar de cirugía y sacarse a un niño, eso es legal. Pero el que rompe el huevo de un águila lo meten preso y le ponen una multa de $10,000.